Aprender a mirar. ¿Es necesario que aprendamos a ver una película? Pues yo creo que no. Todos, desde niños, y más en esta sociedad llena de imágenes, donde la televisión, el vídeo, las imágenes que corren por internet, hacen que cualquiera pueda ver una película sin ningún problema y entenderla perfectamente. El cine tiene algo de intuitivo que no exige una descodificación complicada, como por ejemplo la lectura. Aunque todos hablemos una lengua, tengamos una lengua materna, en nuestro caso el español, necesitamos sin embargo ir al colegio y estar varios años aprendiendo para saber leer, porque tenemos que descodificar, y esto es una operación relativamente compleja, los signos escritos. Todos, por tanto, casi desde que nacemos, podemos ir perfectamente al cine, pasárnoslo bien, divertirnos, ver una película, entenderla perfectamente, comprender las historias que nos cuentan. Luego, ¿para qué hacer un curso de aprender a mirar cine? Bueno, todos intuimos o sabemos que además de ese cine para divertirse, para pasar el rato, para ir a comer palomitas y tomar un refresco, lo cual está muy bien, existe otro cine, otro tipo de películas diferentes. Si el cine de palomitas es un cine de usar y tirar, un cine que nos divierte, que nos entretiene, en el mejor de los casos, pero que luego olvidamos casi inmediatamente, ese otro cine, sin embargo, es un cine que perdura. Son películas que están en los libros de historia de cine, que apasionan a muchos cinéfilos, que se vuelven a ver una y otra vez. Son pocas. La mayoría de las películas se olvidan. Se hacen simplemente por una cuestión comercial, para pasar el rato. Pero esas pocas películas están ahí. Es el cine que perdura. Pues bien, estas son las películas que nos van a interesar. Es el tipo de cine en el que nos vamos a fijar. Son esas películas que sí que exigen un aprendizaje, que exigen un esfuerzo, a las que debemos acceder de otra manera. Son las que justifican un curso de aprender a mirar. ¿Aprender a mirar qué? Bueno, no se trata de la historia, del argumento. La mayoría de estas películas, salvo las muy raras, aquellas que hace años llamábamos de arte y ensayo, de vanguardia, estas películas a las que nos referimos son fáciles de entender. Incluso muchas de ellas, como las de Alfred Hitchcock, han sido grandes éxitos comerciales. El público entendía las historias, sabía lo que se le contaba. Luego se trata de aprender a mirar más allá del argumento, aprender a conocer, a valorar los secretos que sin duda alguna están detrás de estas grandes películas. Se trata de saber por qué estas películas de Hitchcock, que tanto éxito tuvieron en su momento y que lo han seguido teniendo muchos años después, con unos argumentos aparentemente simples, son historias de crímenes, historias de suspense, con argumentos muy parecidos a otras tantas películas que se han hecho después, incluso que ya se habían hecho antes. ¿Por qué estas películas de Hitchcock gustaron tanto en su momento y todavía siguen gustando a muchísimos cinéfilos y amantes del cine en general? ¿Cuál es el misterio? En todo caso, hay que decir que los misterios o los secretos que nos interesan no están en la personalidad, sin duda interesante, apasionante, de Alfred Hitchcock. Hay que buscarlos en sus obras, en sus películas, en cómo están hechas. Porque en esa diferencia, en cómo Hitchcock realizó sus películas y cómo nosotros ahora las podemos ver, está sin duda ese factor que hace que sus películas hayan perdurado durante tantos años frente a tantas y tantas otras, con argumentos similares de crímenes y de suspense que han sido ya olvidadas. Luego, no se trata de analizar a la persona, a Alfred Hitchcock, su psicología, sus traumas psicológicos, etcétera, algo que evidentemente no hubiera interesado a tanta gente como han interesado sus películas. Eso le hubiera interesado pues a los que quieren estudiar psicología y podrían tomarlo como un ejemplo psicológico. Nosotros lo que debemos hacer es analizar sus películas, al margen de ese personaje
insisto, sin duda interesante, que fue el propio Alfred Hitchcock. Para esta tarea nos servirían muchas películas de Hitchcock, la mayoría de ellas, pero hemos elegido una, Vértigo, que reúne muchas características importantes del cine de Hitchcock y además es sin duda alguna una de sus grandes películas y una de las grandes películas de la historia del cine. De hecho, en el año 2012, un grupo de expertos, críticos de cine, que durante muchos años llevan elaborando la lista de las mejores películas según su criterio, claro, eligió por primera vez a Vértigo como la mejor película de la historia, desbancando a Ciudadano Kane de Orson Welles, que llevaba muchos años en el podium. Pero no solo los expertos o los críticos de cine han sabido valorar a Vértigo como una de las grandes películas. Muchos cinéfilos, muchos espectadores la consideramos, yo me incluiría entre ellos, como una de las mejores películas que se han hecho nunca. No se trata tanto de discutir aquí que si la primera, la segunda, la tercera, pero creo que hay un cierto consenso, un cierto acuerdo en que Vértigo es una película importante. Ese es uno de los motivos por el cual la hemos elegido. Pues bien, ahora antes de seguir, nos aguarda una tarea importante. Ver, quizás por primera vez, o si no, por segunda, tercera o cuarta vez, Vértigo de Hitchcock. Volverla a ver. No vale de nada que la hayamos visto, que la conozcamos bien. Hay que verla otra vez. Hay que haberla visto muy recientemente, tenerla muy fresca para poder seguir con el curso, empezar ya con el análisis detenido de las secuencias y escenas que vamos a elegir. Así que ánimo, vamos a hacernos con una buena copia de esta película y adelante. Vamos a iniciar el análisis de Vértigo, la película que hemos elegido para aprender a mirar el cine de Hitchcock. Ahora bien, ¿qué es lo que queremos, o mejor dicho, podemos analizar? Evidentemente la película entera no. El método que vamos a utilizar es muy riguroso, muy preciso, y analizar toda la película sería una tarea casi imposible. Pues lo que vamos a hacer es algo que es muy habitual en múltiples disciplinas y que en cierta forma constituye el fundamento del método científico. Como en muchas disciplinas no se puede observar, analizar, describir la población de estudio entera, pensemos por ejemplo si queremos describir una nueva bacteria, no podemos ver todas las bacterias que hay en el mundo, que serían miles de millones. Lo que se hace es coger una muestra y esa muestra es considerada como representativa de la población. Es decir, que vamos a elegir una muestra de esa enorme población de secuencias, escenas y planos que configuran Vértigo. De toda esa enorme población decimos vamos a elegir una muestra, en este caso una secuencia. Esta secuencia, que en nuestro caso es la secuencia número 3, es decir, la que acontece tras los títulos de crédito, la secuencia nocturna de persecución de un malhechor por parte de Scotty por los tejados de San Francisco, la secuencia número 2, que es la que transcurre en el apartamento de Mitch, y llegamos así a esta tercera secuencia, que es la que vamos a analizar. Decíamos, esta secuencia debe ser representativa, debe representar a la película en su conjunto, o al menos a lo que podemos presuponer como la esencia, el fundamento de la obra. Pero lo interesante es que estas grandes películas, como Vértigo, casi todas las secuencias, prácticamente todas, las podríamos incluso elegir al azar, son coherentes con el resto de la obra y en cierta forma cumplen esta condición de ser representativas. Por eso incluso podemos elegir una secuencia aparentemente poco importante como es esta secuencia número 3. La secuencia número 3 inicia a los 10 minutos 50 segundos de metraje y tras un breve prólogo de apenas 10 segundos transcurre el resto de esta secuencia en un espacio interior, en el despacho de Gavin Elster. Esta segunda parte de la secuencia comienza en el minuto 11 y acaba en el minuto 16 y 9 segundos de metraje. En esta escena, como recordamos, solo intervienen dos personajes,
Scotty, interpretado por James Stewart, y Gavin Elster, interpretado por Tom Gilmore, que es su antiguo compañero de facultad. En resumen, la secuencia que hemos elegido está constituida por dos escenas: un breve prólogo de un solo plano en escala de plano general que dura 10 segundos y una conversación en el despacho de Gavin Elster entre este personaje y Scotty, en la que hay ya múltiples planos con diferentes escalas, movimientos de cámara, etcétera. Esta segunda parte, que es la más larga, la escena más larga de esta secuencia, dura más de 5 minutos. Pero antes de continuar, veamos de nuevo el prólogo, ya que cuantas más veces veamos, revisemos las imágenes que vamos a analizar, mucho mejor. Se inicia el prólogo con un plano vacío de personajes. En escala de plano general vemos la entrada a unos astilleros, los astilleros de Gavin, en un plano de composición muy equilibrada. Se trata de una composición clásica muy equilibrada, ya que si dividimos el campo representado en dos partes, vemos a la izquierda unas máquinas trabajando, típicas de este tipo de industria, y a la derecha la entrada a las oficinas y a lo que se supone que es el acceso al espacio de Gavin Elster, es decir, a la segunda parte de esta secuencia. Pero sobre todo nos interesa subrayar cómo estas dos columnas dibujan claramente una puerta de entrada, en la que además aparece al fondo a la derecha un guardián, un agente de seguridad, que podemos considerar como el guardián de este portal, de este umbral de acceso. Evidentemente esta imagen tiene una funcionalidad meramente descriptiva. Nos describe, nos sitúa frente a los astilleros de Gavin y nos coloca en ese momento previo a la entrada de Scotty en su despacho, en el despacho de su antiguo compañero de universidad. Pero hay algo más, y esto es lo que hace que el cine de Hitchcock, y en concreto esta película, sea una obra maestra y sea una película que ha perdurado en la memoria y por tanto una obra que convenga analizar en profundidad. El tema de la puerta es constitutivo de la propia obra en sí, incluso de esa imagen tan peculiar del film como es la del Golden Gate. Recordemos que Golden Gate se puede traducir al español como puerta dorada. Luego el tema de la puerta está muy presente en toda la película. Pero además, atravesar este umbral, acceder al despacho de Gavin Elster, significa indudablemente para Scotty volver al pasado. Recordemos que Gavin es su antiguo compañero de universidad, al que no ha visto desde que ambos eran jóvenes. Pero las puertas del pasado, literalmente, son también unas ruinas que aparecen en la película, en concreto la escena en la que pasean Scotty y Judith por el parque del Golden Gate. Son unas ruinas que forman parte de este parque. Estas puertas del pasado son por tanto restos de la ciudad de San Francisco tras el terrible terremoto y el incendio posterior que ocurrió en 1906 y que devastó prácticamente a toda la ciudad. Es el pasado de San Francisco. Un San Francisco del pasado que indudablemente está representado sobre todo por la figura de Carlota Valdés, la bisabuela de Madeleine, que murió, como podemos ver a través de la mirada de Scotty en la lápida del cementerio de la Misión Dolores, justamente 100 años antes de que se rodara la película, en 1857. Sin embargo, todo esto, los personajes, las referencias argumentales y narrativas, no dejan de pertenecer a un mundo de ficción. La única realidad que aquí se produce es la experiencia del espectador.
aquello que experimentamos en tanto que espectadores cuando vemos la película. Es decir, que los que estamos llamados, abocados a cruzar esa puerta, a atravesar ese umbral, somos los espectadores, llevados sin duda por la curiosidad de saber qué va a pasar, por eso que llamamos el suspense. Crucemos, por tanto, esa puerta hacia el pasado. Y lo primero que nos sorprende es la ironía de Hitchcock, porque si estas son unas puertas hacia el pasado, unas puertas metafóricas, Hitchcock, sin embargo, las sitúa en el presente, colocando, como vemos ahí, unos periódicos en la columna de la derecha y en un escenario completamente realista, subrayado, por ejemplo, por esa mancha de aceite, esa suciedad que aparece en el suelo de la puerta. Entonces, se trata de un escenario simbólico, de un espacio simbólico aquí representado, o simplemente de una descripción realista de unos astilleros de finales de los años 50 en San Francisco. Pues las dos cosas, porque si el estilo de Hitchcock en esta escena es indudablemente realista, sin embargo, como obra de arte que es, como obra maestra, no deja de tener un componente simbólico. Todas las películas que llegan a ser obra de arte, sea cual sea su género, tendrían este componente simbólico de forma ineludible. Sigamos con el análisis. Aparece a la izquierda del espacio representado el propio Alfred Hitchcock. Se trata, sin duda, de un típico cameo que, como saben todos los aficionados al cine, era muy esperado por los espectadores de cualquier película de Hitchcock. ¿En qué momento iba a aparecer el propio director haciendo un cameo? Pues bien, aquí lo tenemos, atravesando este escenario desde la izquierda hacia la derecha, entrando en cuadro por la izquierda y saliendo por la derecha justo en el momento en que entra James Stewart. Ahora bien, ¿qué es eso que lleva Hitchcock en la mano? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿De qué objeto se trata? Pues bien, a este extraño objeto, a este misterioso instrumento, dedicaremos la siguiente lección. Recordemos, Hitchcock entra en campo desde la parte izquierda del encuadre, haciendo uno de sus típicos y esperados cameos, portando en la mano, frente al espectador, un extraño instrumento. ¿Qué es ese objeto que porta Hitchcock de lado a lado del campo representado? Veámoslo más de cerca. Es, desde luego, un instrumento, un objeto con una forma un tanto extraña. ¿Qué es ese objeto? ¿Podemos encontrar una respuesta? ¿Podemos buscar una solución convincente a este enigma? Este es el problema que se presenta cuando intentamos analizar una película. Porque analizar una película es interpretar sus imágenes y sus sonidos también, evidentemente. Pero analizar una película, en este caso, analizando la imagen de ese objeto que porta Hitchcock, no es resolver un problema de matemáticas. No es, por tanto, encontrar una única respuesta válida, como ocurre cuando se nos plantea un problema de matemáticas, que tiene una única solución. En el cine, en el arte en general, no hay una única solución, sino que lo que hay es una interpretación. Y esto tiene que ver con la diferencia que existe entre la ciencia y el arte. En efecto, en la ciencia, mediante la aplicación del método científico, se busca la objetividad. Pero en el arte, lo que se moviliza, lo que se pone en juego siempre es la subjetividad. Si la ciencia nos suministra conocimientos objetivos, el arte nos enseña a conocernos a nosotros mismos. El arte tiene que ver con las emociones, tiene que ver con ese mundo que llamamos subjetivo. ¿Esto quiere decir que en el ámbito de las interpretaciones artísticas vale cualquier cosa? ¿Se puede decir lo que se quiera? Evidentemente no. Esto no es así. Aunque nos movamos en un terreno subjetivo, no hay que caer en el subjetivismo, sino que hay que hacer un análisis riguroso, serio. El rigor en la interpretación exige que hablemos de lo que está ahí, de lo que hay en la pantalla, de las imágenes, de los sonidos. No nos tenemos que inventar nada. Y evidentemente ahí está Hitchcock portando ese extraño objeto
ese misterioso instrumento. Pero tiene que darse una segunda condición. La interpretación ha de ser coherente. Debe haber una coherencia interna en lo que estamos interpretando y lo que luego llamaremos también una coherencia externa. La coherencia interna exige que nuestra interpretación se encadene con otra interpretación, que lo que digamos tenga un cierto enlace con otra idea relacionada con la película. Lo que debemos hacer es establecer una connotación rigurosa y coherente. Por ejemplo, ese instrumento que lleva Hitchcock podría ser perfectamente un instrumento musical. Con lo cual, aquí lo que se estaría evocando es el papel de Hitchcock como director de orquesta, es decir, como director de la película. Pero al mismo tiempo, este objeto también puede evocar para nosotros una linterna, lo cual tendría que ver con el hecho de que en una película hay un proyector que la está proyectando para que la vea el espectador y antes ha habido una cámara que la estaba filmando. Pero tampoco podemos dejar pasar por alto el hecho de que este extraño instrumento, este misterioso objeto, por su forma, tiene también una connotación marcadamente sexual. ¿Cuál de estas tres connotaciones será la correcta? ¿Será la verdadera? ¿Es un instrumento musical? ¿Es una linterna? ¿O es un objeto con una connotación sexual, un tanto grosera? Pues bien, las tres son válidas, porque al interpretar el arte, como ya decíamos, no podemos buscar una única solución, una única respuesta verdadera. No se trata, insistimos, de resolver un problema de matemáticas, que solo tiene una solución exacta, verdadera. Aquí estamos interpretando. Y en este sentido, todas las interpretaciones pueden ser correctas. Todas pueden convivir unas con otras. No se trata, repitámoslo una vez más, de encontrar una única solución, una única respuesta. Estamos en el terreno de la polisemia, de los diferentes sentidos. Sin embargo, quizás la connotación más problemática, la que más pueda sorprender, la que también quizás genere más rechazo es la de la connotación sexual. ¿Será simplemente una exageración nuestra? ¿Una sobreinterpretación? ¿Cómo podemos resolver este problema? Una solución clásica es recurrir al argumento de autoridad. Busquemos un experto, alguien que conozca bien la película y lo que quiso decir Hitchcock y preguntémosle. Vamos, por tanto, a buscar ese argumento de autoridad, esa fuente de autoridad. Lo primero que dice es que encuentra algún fallo de verosimilitud en Vértigo. Dice que me molesta por el fallo que hay en el relato. El hombre, el marido, que ha arrojado el cuerpo de su mujer desde lo alto del campanario, ¿cómo podía saber que James Stewart no iba a subir las escaleras? Porque padecía vértigo, pero no había garantías de que fuese a ocurrir así. Aunque inmediatamente después dice que sí que hay una escena que le interesa especialmente. Dice, la escena que más me interesa es cuando la muchacha vuelve después de haberse teñido de rubia. James Stewart no está completamente satisfecho, porque no se ha peinado el cabello formando un moño. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que está casi desnuda ante él, pero todavía se niega a quitarse la braguita. Entonces, James Stewart se muestra suplicante y ella dice, está bien, de acuerdo, y vuelve al cuarto de baño. James Stewart espera que ella vuelva desnuda esta vez, dispuesta para el amor. Pero bueno, se trata de una interpretación tan descabellada o más como la que acabamos de hacer del instrumento que llevaba Hitchcock. ¿Podemos fiarnos de esta persona? ¿Podemos fiarnos de que sea realmente una autoridad? ¿De quién se trata? ¿Quién interpretó así esta escena? Pues fue el propio Alfred Hitchcock, ese que muchos consideran como autoridad suprema, el director. A la hora de interpretar, muchos piensan, preguntemos al director porque él tiene la verdad, él tiene la solución, él tiene la respuesta verdadera. De hecho, estas dos citas las hemos sacado del famoso libro El cine según Hitchcock,
una entrevista que le hizo el cineasta francés François Truffaut y que ha sido reeditado multitud de veces. Entonces, ¿cuál es la autoridad del propio director? Porque lo que dice aquí, su interpretación, no deja de ser muy similar a la interpretación que podemos hacer nosotros como espectadores o como analistas de la película. Quizá lo que ocurre es que el director no es el responsable último de todo lo que hay en la película. Lo que está ahí en la película, desde luego, tiene que ver con el director, tiene mucho que ver con Alfred Hitchcock, pero su autoridad puede dividirse en varios campos. Por una parte, lo que vemos en la película es producto del trabajo de un grupo, de un equipo. No olvidemos que una película es algo que debe hacerse en equipo, en la que interviene muchísima gente, desde el guionista, los actores y, por supuesto, el director. Hay, por tanto, una intersubjetividad en juego. Desde luego, el director es la figura más importante y muchas de las cosas que aparecen en la película serán decisiones conscientes, muy meditadas, del propio director. Pero también pueden aparecer cosas simplemente por azar, por casualidad, y sobre todo, no olvidemos que estamos hablando de arte, estamos hablando del cine como una obra artística. En ese sentido, en el arte siempre se ha hablado de la inspiración. Pero como muchos autores han recordado, parafraseando una famosa frase del filósofo alemán Nietzsche, la inspiración, igual que el pensamiento, como decía Nietzsche, viene cuando ella quiere, no cuando yo quiero. El yo del artista, el yo del autor no puede controlar cuándo va a estar inspirado y cuándo no. Por eso decía Pablo Picasso, la pintura es más fuerte que yo, siempre consigue que haga lo que ella quiere. Y también otra frase atribuida a Picasso, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Luego, en resumen, la inspiración no es algo que el yo consciente del autor, del creador, pueda controlar. Y por eso tampoco puede darnos una interpretación, una solución a muchos de los enigmas, de los misterios que, fruto de la inspiración, aparecen en sus propias obras. Pero volvamos de nuevo a lo que Hitchcock dice de su propia película, de Vértigo, después de haber encontrado incluso fallos de verosimilitud en ella, comentando una escena que a él especialmente le gusta o le interesa. Lo que dice, esa es la frase quizás más sorprendente, más enigmática, es ¿qué quiere esto decir? Por tanto, Hitchcock es consciente de sus propias limitaciones y no nos dice lo que yo he querido decir en esta escena es esto o lo otro, no. Él, como si fuera un espectador más, un analista más de su propia película, se pregunta, ¿qué quiere esto decir? Anteponiendo esto, la escena, tal y como ha quedado finalmente en la película, a su propio yo, a su propia decisión consciente. Y la interpretación que hace tiene una clara connotación sexual, muy similar a aquella que nosotros hacíamos de ese extraño instrumento que él portaba en el cameo de la escena que estábamos analizando. Lo que Hitchcock relaciona con su interpretación es el moño con esa idea sexual. Y sin duda estamos aquí ante una iconografía muy importante en la película. Ese moño en el pelo de Madeleine que atraerá la mirada de Scotty y la del propio espectador con movimientos de cámara que subrayan su presencia. Pero finalmente todo esto, el moño y su connotación sexual, el extraño instrumento que porta Hitchcock en el cameo y también su connotación sexual, ¿es simplemente una broma, un pequeño disparate o tiene un sentido que va más allá? Estamos convencidos que es algo que va mucho más allá, que establece un sentido, y ese sentido lo da
algo de lo que nos faltaba hablar, la coherencia externa de la interpretación. Por ejemplo, el moño, más allá de su connotación sexual, claramente se relaciona con otras ideas, otras figuras, otras interpretaciones presentes en la película. Por ejemplo, tiene mucho que ver con la imagen de la espiral. ¿Qué relación existe entre el moño y su connotación sexual, por un lado, y la enigmática espiral por otro? Continuaremos preguntándonos por esto y por otros enigmas en la siguiente lección. Dos elementos, dos figuras, ese extraño instrumento que lleva Hitchcock en la mano y la espiral que conforma el enigmático y atractivo moño de Madeleine. Ya hemos aventurado en la lección anterior que ambos, el extraño instrumento que lleva Hitchcock y la espiral en el moño de Madeleine, pueden relacionarse entre sí a partir de una quizás atrevida connotación de tipo sexual. Pero más allá del guiño, del juego que puede haber aquí, también planteábamos que estas interpretaciones deben poseer una coherencia externa y relacionarse con otras figuras, con otros temas, con otras ideas, otros elementos del resto de la película. Pues bien, es lo que vamos a hacer. ¿Qué relación puede tener el instrumento de Hitchcock, el moño de Madeleine, con, por ejemplo, esa iconografía tan importante en la película que es la de la torre? Y en primer lugar, ¿qué relación puede existir entre la espiral en el pelo de Madeleine y esa torre? La espiral, desde luego, es una referencia importante en la película. Aparece ya incluso desde el principio en esos estupendos títulos de créditos debidos a Saul Bass, un magnífico autor de créditos que trabajó ya con Hitchcock en otras películas como Con la muerte en los talones. La espiral, desde luego, tiene que ver con la caída. Por ejemplo, la caída de ese policía en la primera secuencia, tras los magníficos títulos de crédito de Saul Bass. El policía que cae desde el tejado dibuja con su cuerpo, al caer, ante la horrorizada mirada de Scotty, una espiral. De igual modo, la mirada de Scotty cuando intenta salvar a Madeleine subiendo por la torre de San Juan Bautista nos ofrecerá una escalera de caracol en el interior de dicha torre que dibuja también una espiral. Espiral que, tal y como dijo el filósofo Eugenio Trías, nos ofrece la visión aterradora de un abismo que sube y se desborda. Bien, hasta aquí por tanto la relación entre la espiral y el moño en el pelo de Madeleine y la torre. Pero planteemos ahora la siguiente pregunta. ¿Qué relación existe entre el instrumento que lleva Hitchcock en su cameo de la secuencia número 3 y la torre? Veamos cómo define a la torre la enciclopedia de los símbolos de Udo Becker. En esta enciclopedia la entrada torre comienza así: símbolo de poder o de lo que tiene eminencia superior a lo común. Por su forma es también un símbolo fálico. Luego, en esta connotación de tipo sexual, vemos ya una relación íntima entre ambos elementos. No se trata solo de la torre de San Juan Bautista, ya que a lo largo de la película aparecerán otras torres. Por ejemplo, la famosa Torre Coit, un lugar casi de visita obligada para los turistas que van a San Francisco. La Torre Coit se observa desde el apartamento de Scotty, y de hecho Madeleine le dirá que ha podido localizar su apartamento gracias a la Torre Coit que le ha servido de referencia. Tal y como dice el filósofo español Eugenio Trías en su magnífico ensayo sobre esta película, Madeleine confesará haber recordado su ubicación, la del apartamento de Scotty, gracias a la presencia lejana de una torre claramente fálica, la Torre Coit, que
pudo servirle de referencia para orientarse. De este modo, en la escena que transcurre en la puerta del apartamento de Scotty, cuando Madeleine intenta dejarle una carta poniéndose en contacto con él, la torre Coit aparecerá siempre en el fondo. Hitchcock tendrá buen cuidado de enfocar estas escenas rodadas en exteriores naturales en la ciudad de San Francisco para que podamos apreciar la presencia de la torre. Esta casa que utilizó Hitchcock para el rodaje todavía existe y se puede visitar en un recorrido turístico por una especie de tour por los lugares en los que se rodó Vértigo. Así, una revista sobre viajes nos señala lo siguiente. Scotty la rescata y la lleva a su apartamento, ubicado en 900 Lombard Street. Las escenas en el apartamento de Scotty fueron hechas en estudio, pero Hitchcock se encargó de que en la vista de la ventana apareciera la Coit Tower, como un símbolo fálico, con el fin de imprimirle tensión sexual a las escenas de interior. Es decir, si en las escenas de exterior, rodadas en los escenarios naturales, Hitchcock tuvo buen cuidado de que apareciera focalizada la torre Coit, en las escenas de estudio insistirá en que las vistas de la ventana por la que se mueve Scotty aparezca claramente la presencia de la torre iluminada por la noche. De tal modo que si la intensidad sexual de esta escena de la pareja del lado de Scotty se mide por la presencia de la torre, en el contraplano de Madeleine se medirá dicha intensidad por la presencia del rojo en ese batín que ella lleva sobre su cuerpo desnudo y en la presencia de la chimenea del fuego encendido al fondo. Tengamos en cuenta que es la primera vez que la pareja se enfrenta cara a cara, la primera vez que Scotty habla con Madeleine en el interior de su apartamento y después de que haya tenido que desnudarla para quitarle la ropa mojada tras su supuesto intento de suicidio en la bahía. La intensidad del encuentro entre la pareja queda subrayada del lado de Scotty por la presencia de la torre Coit iluminada al fondo en la ventana, que aparecerá siempre que la cámara focalice al personaje interpretado por James Stewart, teniendo en cuenta que también la cámara nos subrayará, nos mostrará algo que es evidente, que estaba ya implícito en la escena, y es el hecho de que Scotty ha visto el cuerpo desnudo de Madeleine, le ha tenido que quitar toda la ropa que aparece ahí al fondo, secándose en la cocina, después de que ésta intentara supuestamente suicidarse tirándose al agua en la bahía. Vemos entre ellos, entre Scotty y Madeleine, de nuevo aparecer al fondo en la ventana la torre Coit, que será un elemento lejano, pero que estará ahí presente, recordémoslo, en unas escenas rodadas en estudio, con decorados, debido al expreso deseo de Hitchcock de que esta fuera la vista que se contemplara desde el apartamento. Pero de improviso, junto a la idea, al tema, a la figura de la torre y su connotación sexual, reaparece de nuevo el tema del moño en el pelo de Madeleine. Madeleine le pide a Scotty que le traiga las horquillas para recogerse el pelo y ella se va formando el moño en este contraplano frente a Scotty. La carga sexual, erótica de la escena está de nuevo del lado del color rojo, del batín rojo sobre el cuerpo desnudo de Madeleine, y al fondo claramente de nuevo las llamas, esas llamas que arden en la chimenea en perfecta rima, en perfecta conjunción con el moño que se está formando Madeleine en su pelo rubio. En resumen, aparecen una y otra vez relacionados los tres temas, los tres elementos iconográficos que nos está interesando en este momento interpretar y relacionar entre sí. El extraño objeto que lleva en la mano Hitchcock en su cameo,
el moño que configura una espiral en el pelo de Madeleine y la enigmática torre de la iglesia de San Juan Bautista, que tan importante será en el relato que desarrolla Vértigo. Porque aparte de la Coit Tower y otras torres que aparecen a lo largo de la película, la presencia más importante del tema de la torre desde luego será en la misión de San Juan Bautista, esa torre que aparecerá 2 veces en la película en 2 momentos claves relacionados los dos con la muerte de Madeleine por un lado y con la muerte de Judy por otro. Luego en la torre de San Juan Bautista interaccionan, se cruzan 2 grandes temas para el ser humano que son el sexo y la muerte, es decir, Eros y Tánatos. Esta torre de la misión San Juan Bautista era tan importante para Hitchcock que en realidad la mandó construir mediante efectos especiales. En realidad es un escenario, como señala de nuevo esta revista sobre los lugares turísticos de el rodaje de Vértigo. En la película la torre aparece a la izquierda, mientras que actualmente está a la derecha de la iglesia. La explicación es que en el momento de filmar la película no había ninguna torre como Hitchcock la recordaba. La original había sido dañada por una tormenta y posteriormente demolida en 1949. Para el film, la torre fue añadida con efectos especiales y en 1976 se volvió a construir, pero en una ubicación diferente. Esa es la explicación de que actualmente aparezca en una ubicación diferente, opuesta a como la vemos en la película, en escenas tan impactantes como esta, rodada en un picado cenital por Hitchcock con un gran angular que recoge toda la dimensión de abismo que tiene la caída desde la torre. La primera vez que vemos la torre en la misión de San Juan Bautista será a través de los ojos de Scotty, es decir, a través de un plano subjetivo o un plano de mirada. La cámara nos focaliza a Scotty mirando y inmediatamente después vemos esta imagen en contrapicado desde el suelo, desde la posición en la que se encuentra Scotty. Pero lo interesante es que inmediatamente después el contraplano, que nos vuelve a mostrar en plano medio corto el rostro de Scotty, nos muestra a este personaje completamente desencajado. ¿Qué es lo que asusta? ¿Qué es lo que impacta de esta manera en Scotty? ¿Por qué aterra de este modo la visión de la torre al personaje? Este enigma intentaremos resolverlo, abordarlo en la próxima lección. Scotty mira horrorizado la torre de la misión de San Juan Bautista y nos preguntábamos el porqué de este horror. Antes, en la segunda secuencia, en la que transcurre en el apartamento de Mitch, habíamos visto esa misma expresión de horror, cuando se asoma por la ventana intentando combatir su vértigo. Luego es evidente la relación entre la torre y el abismo. La torre como abismo, esa connotación que ya habíamos interpretado en la lección anterior. Es la visión del abismo lo que produce el horror en el rostro de Scott. Ahora bien, si nos fijamos en este plano subjetivo, este plano de mirada de Scotty, nos daremos cuenta de algo tremendamente curioso. Hitchcock ha colocado unas flores junto a la ventana y la pregunta que nos hacemos es por tanto la siguiente. ¿Qué sentido tienen las flores? ¿El porqué de establecer esa relación entre las flores, entre el ramo de flores y el abismo? Estamos sin duda ante una iconografía muy importante en la película, la del ramo de flores, que aparece desde el principio ligada a la presencia de lo femenino. Así, por ejemplo, en la secuencia del apartamento de Mitch, vemos que esta, que está dibujando unos modelos femeninos de moda, tiene junto a ella un ramo de flores muy semejante al que Hitchcock ha colocado al final de esta misma secuencia, justo en el borde del abismo.
Pero al lado de las flores está también un sujetador que sirve de modelo al boceto que está haciendo Mitch. Y lo interesante es que este sujetador se relacionará inmediatamente en los diálogos de la película con el puente. Así dirá Mitch cuando Scotty le pregunte por el sujetador. Cumple perfectamente la misión de cualquier sujetador. Se basa en el principio del puente de contrapeso, y luego añadirá a Mitch que lo ha diseñado un amigo suyo que es ingeniero aeronáutico. Repasemos. El ramo de flores tiene que ver con lo femenino y tiene que ver con el sujetador, el cual tiene que ver a su vez con el puente, y estableceremos, yendo más allá de nuestra interpretación, la relación entre el puente y la torre. Por tanto, de nuevo, entre la torre y la sexualidad femenina. Cuando Scotty observa a Madeleine escondido en la tienda de flores, ésta aparece ante su mirada, totalmente entregada y fascinada, rodeada de flores, a un lado y a otro, una especie de explosión de color, pero al mismo tiempo, en el centro mismo del encuadre, aparece la figura esbelta, realzada por supuesto, esos zapatos con tacón de aguja y por el moño de la propia Madeleine. En resumen, las flores en conexión con la esbeltez de lo femenino en un ambiente que podemos catalogar como erótico. Estamos en el universo del Eros. Pero en otra escena en la que Scotty observa fascinado a Madeleine, la que transcurre en el cementerio, cuando ésta visita la tumba de Carlota Valdés, vemos de nuevo la presencia de las flores a la izquierda del encuadre, junto a Scotty, y al fondo, en el ángulo superior derecho, de nuevo la presencia de la torre. Podemos decir que estamos aquí de nuevo en el universo de las flores y de la torre, pero en este caso en un contexto que podemos calificar como de tánatos. Por tanto, Eros y tánatos del lado de lo femenino y del lado también de la iconografía de las flores. Exploremos ahora con un poco de detenimiento esta interesante relación entre Eros y tánatos, por una parte, y lo femenino y su conexión con el ramo de flores por otra. Tenemos el ramo de flores de Madeleine en clarísima relación con el ramo de flores de Carlota Valdés, y este ramo de flores, el de Carlota Valdés, situado en su regazo, algo que es muy habitual en los retratos de novias, en una posición que remite de nuevo a lo sexual, a esa connotación sexual. Connotación que también tiene que ver con el moño de Madeleine, como ya habíamos analizado e interpretado, que a su vez rima directamente por los movimientos de cámara que efectúa aquí Hitchcock con el moño del cuadro de Carlota Valdés. Luego estamos en el universo de Eros, de lo erótico, por el ramo de flores, por el moño, pero también de tánatos, porque no olvidemos que Carlota Valdés es una mujer que ha muerto. En resumen, el ramo de flores tiene que ver con lo femenino, pero su presencia en esa imagen del abismo que causaba el vértigo en Scotty durante su intento de combatir su síntoma subiéndose a una silla en el apartamento de Mitch, estaba totalmente justificada. Está justificada porque la torre tiene que ver con el abismo y este a su vez con las flores, con el ramo de flores y por tanto con lo femenino. Las flores tienen que ver con Madeleine, en tanto que esta es una mujer fascinante, capaz de atrapar el deseo de Scotty, pero no lo olvidemos, lo es porque se trata de una mujer ficticia, una mujer pintada por Gavin para engañar a Scotty, de tal manera que queda establecida la equivalencia entre
Madeleine como mujer fascinante y atractiva y la pintura de Carlota Valdés. Al fin y al cabo, Madeleine es también una mujer pintada, es una mujer de ficción, es una representación. Madeleine es un artificio y su relación con ese otro artificio bello y atractivo que es el ramo de flores será subrayada en otras secuencias de la película, como en este plano detalle junto al Golden Gate, donde se realza esa interpretación, esa connotación que habíamos establecido entre el ramo de flores y el puente. El problema es que el artificio, como todo artificio, puede deshacerse, puede disolverse. Madeleine va poco a poco rompiendo ese ramo de flores, arrancando las flores y lanzándolas a la bahía ante los asombrados ojos de Scotty, que la mira escondido desde el contraplano. La cuestión es si se deshace, si desaparece el objeto de deseo, esa mujer fascinante y atractiva que es Madeleine para Scotty, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué ocurre cuando el ramo de flores aparece como algo pintado, como un artificio que literalmente se deshace? Al deshacerse el ramo de flores, al disolverse su universo fascinante, atrayente de colores, debajo aparece un fondo absolutamente oscuro, aparece ese fondo del abismo, el fondo mismo de la pesadilla y de la locura. Cuando Eros cesa, cuando Eros cae, el problema es que emerge Tánatos, emerge ese fondo oscuro que es el fondo de la tumba. Estamos en un registro bien siniestro. No queda más remedio que intentar volver a Eros, que reconstruir el ramo de flores, que volver otra vez a conformar ese objeto de deseo fascinante que atrajo por completo la mirada de Scotty. De nuevo, ante la floristería, Scotty, una vez que ha superado la fase aguda de su enfermedad, de su locura, se encontrará con una mujer. Pero en este caso se trata de una mujer real, no una mujer imaginada ni pintada como era Madeleine. Es el encuentro con Judy. El encuentro con Judy es similar, pero muy diferente al primer encuentro que tuvo Scotty con Madeleine. Ahora vemos a Judy en imágenes de carácter casi documental, rodadas en escenarios naturales, rodeada de otras mujeres en medio de la calle. El tono realista de las imágenes se subraya con la presencia de un marinero que cruza el encuadre de derecha a izquierda. Y Judy aparece con un vestido de color verde. Pues bien, la primera vez que Scotty vio a Madeleine, esta también aparecía al lado de un marinero, aunque se trata de un oficial de mayor edad, y estaba vestida con un vestido verde, aunque de una textura muy diferente al que lleva ahora Judy. El problema que ahora se plantea para el personaje de Scotty es cómo frente a esa mujer real, tan diferente, mucho menos elegante, mucho más carnal, mucho más, digámoslo así, realista, que ese personaje fascinante, artificioso, ficticio, pintado, que era Madeleine. Como decíamos, sobre ese cuerpo real de Judy, volver a dibujar, volver a pintar el objeto de deseo representado por el ramo de flores. Pintar a Madeleine sobre el cuerpo de Judy. Esa es la tarea
que se propone emprender Scotty, sustituyendo en este sentido a Gavin. Si Gavin creó el personaje de Madeleine para engañar a Scotty, pintando el pelo rubio, maquillando, vistiendo a Judy, Scotty, sustituyendo a Gavin, insistimos, va a emprender una tarea similar. Por tanto, estamos de nuevo frente a esa tercera secuencia, a ese momento del encuentro en el despacho. Recuperamos entonces la intención de analizar con cierto detenimiento esta secuencia número 3. Vayamos pues a ello. Volvamos por donde empezamos. En la secuencia número 3 analizábamos la primera escena en la que veíamos a Hitchcock pasar de izquierda a derecha del campo representado. Y comenzábamos a analizar, a interpretar elementos escenográficos como las dos columnas que configuran la puerta de entrada a los astilleros. O bien ese extraño objeto que lleva en la mano Hitchcock en su cameo, un objeto polivalente, polisémico. A partir de ahí se han ido desplegando unos temas, de la puerta al retorno al pasado, la torre, el moño, el abismo, el ramo de flores, significantes que se han ido entrelazando unos con otros, configurando una red de sentido que poco a poco nos ha ido a hacer avanzar hacia la configuración de una especie de tejido de interpretaciones, ya que estos significantes, estos temas, se han ido entrelazando entre sí, configurando esa especie de red, aunque la red no se ha desplegado ni mucho menos de forma lineal, sino que los temas han vuelto una y otra vez a aparecer adoptando la forma de una especie de ritornelo, es decir, la repetición de un fragmento de la obra, tal y como ocurre en música. O mejor aún, adoptando la forma de un rondó, forma musical basada en la repetición, de tal manera que estos temas, aunque en este caso no son solo musicales, sino visuales, se repiten, aparecen y desaparecen a lo largo de las escenas y secuencias. Sin embargo, la coherencia de la obra llega hasta el punto de que este rondó, esta figura musical, recuerda a esa otra figura o tema visual que es el de la espiral, presente, por ejemplo, en el moño de la protagonista. Y desde luego el rondó tiene mucho que ver con los temas musicales de esta película, que son temas basados en el barroco, en la herencia de la música barroca. El origen de todo esto, al menos de una manera formal o teórica, está en la subjetividad de Hitchcock, el autor, ese personaje que atraviesa la escena y que sale inmediatamente de cuadro, dando lugar de una forma articulada, precisa, rítmica, a la entrada del personaje propiamente dicho, que es Scotty. Se produce así, de manera explícita, una especie de relevo, de paso de testigo, de tal forma que el personaje del autor, haciendo su propio cameo en la película, da paso inmediatamente y de una forma totalmente entrelazada al personaje propiamente dicho, interpretado por James Stewart, a Scotty. Hitchcock desaparece con ese extraño objeto en la mano por la derecha del encuadre, del campo representado, de tal manera que lo último que vamos a ver cuando ya haya salido es su sombra, justamente al mismo tiempo que se produce la entrada de la sombra de Scotty, de tal manera que ambas sombras, la de Hitchcock y la de Scotty, acaban sobreponiéndose en el campo representado al fondo de la pared. E inmediatamente después, sobre la sombra de Hitchcock, se marcará perfectamente la sombra de Scott. De este modo, la salida del director, en su cameo, por la derecha, supone la entrada del personaje y su sombra que va avanzando hacia la puerta de los
astilleros. Si bien durante un breve instante seguirá proyectándose la sombra del director sobre el personaje que no acaba de constituirse plenamente. Cuando por fin desaparecen Hitchcock y su sombra, Scotty ya avanza decidido como personaje hacia la puerta. Lo que se explicita aquí en esta escena es que el deseo de Hitchcock de contar una historia, de hacer una película, se plasma, se representa en su sombra, a partir de la cual se proyecta, se construye el personaje. Un personaje que es por tanto la plasmación del deseo de una subjetividad por representarse, por construirse a través de una narración, de una historia que va a ser contada. Presentado ya Scotty, el personaje, servido en bandeja, puesto en escena a partir de la propia sombra, de la propia proyección de Hitchcock, el personaje avanza ineludiblemente hacia su destino, atravesando ese umbral, esas puertas hacia el pasado. La puerta, desde luego, constituye uno de esos temas que aparecen una y otra vez. Es el umbral que se atraviesa en tantas y tantas historias y narraciones claras. Umbral o paso a otro mundo que tiene que ver con Eros, el deseo de Orfeo de recuperar a su amada Eurídice, y con Tánatos, ese descenso a los infiernos, al reino de los muertos, que debe hacer el héroe. Eros, el deseo del héroe, del protagonista, mejor dicho, de Scotty, por Madeleine, nacerá al atravesar una puerta. La puerta del restaurante Ernest, que deberá atravesar para conocer a Madeleine, y que, si la observamos detenidamente, configura también una especie de columnas, de pórtico o de umbral hacia el pasado, es decir, hacia el deseo. Pero si esta secuencia número 4 comienza también con una puerta, con un umbral, la del restaurante Ernest con sus dos columnas, la siguiente secuencia, la secuencia número 5, comienza también, curiosamente, con un plano general que nos muestra la puerta, el umbral que conduce hacia el apartamento en el que vive Madeleine, y que, si nos fijamos detenidamente, reproduce de nuevo el tema de las dos columnas que configuran un umbral. En las siguientes secuencias reaparece una vez más el tema de la puerta. Es el ritornello, es el rondó, que hace compaginar de una manera casi perfecta las imágenes de la película construidas por Hitchcock y la maravillosa música de Bernard Herrmann. Scotty cada vez desea más a Madeleine, conocerla, saber de su misterio, y esto está representado una y otra vez, escena tras escena, por el atravesamiento de puertas como el de la puerta de esta floristería. Aunque lo que atraviesa finalmente la puerta es el deseo de Scotty, el deseo, como decimos, por Madeleine, el deseo de conocer, de saber, que es el propio deseo también del espectador por seguir la historia. Y asociada a ese deseo aparece la figura, la forma, el tema de la sombra, esa sombra que ha constituido al personaje. Un personaje camino de su destino, pues deberá atravesar una y otra vez una puerta que va directamente desde Eros hacia Tánatos, que comunica los dos ámbitos. Eros, porque Madeleine es una mujer pintada, representada, es un objeto imaginario de deseo. Para acceder a él debe atravesar la puerta de ese museo en el que está el cuadro de Carlota Valdés. Y finalmente el ritornello, el rondó, la repetición del fragmento del tema, el atravesamiento de la puerta por parte de nuevo de la sombra que, como decimos, representa la subjetividad, el deseo de Scotty. Una y otra vez el film nos insiste en que quien atraviesa la puerta, quien va más allá del umbral, es el deseo constituido, representado, puesto en escena explícitamente por una sombra. Y el rondó que se enrosca sobre sí mismo, que reaparece una y otra vez, el tema de las dos columnas, de la puerta que atraviesa Scotty en su persecución deseante de Madeleine.
hasta llegar por fin al Golden Gate, a la puerta de oro. Si bien más allá del ámbito de la representación, Scotty, atravesando de nuevo una puerta, la que conduce hacia la torre, hacia el abismo, acabará encontrándose con el horror del último umbral, Thanatos, la última frontera, ese paso al Hades, al mundo de los muertos, que viene a representarse en el film con esa otra puerta que configura la tumba. Final de un trayecto trágico, el del personaje Scotty, metido en una especie de nicho, en una tumba, abocado al abismo, como última imagen de la película, una de las primeras, o quizás la primera en el ámbito de Hollywood, en la que no aparece la palabra fin, la palabra them. Trayecto trágico del personaje, de una especie de antihéroe que será Scotty, que se inicia aquí, en este momento en el que atraviesa este primer umbral, el de las puertas de su destino, las puertas de su pasado, en los astilleros de Gavin. Es el deseo de saber, de conocer qué es lo que le quiere contar su amigo Gavin Lester, pero finalmente es sobre todo el deseo de conocer a Madeleine, el deseo de quedarse prendado de esta figura esplendorosa. Aunque lógicamente todavía el propio personaje, Scotty, y el espectador que intrigado le sigue no sepa nada de Madeleine. Pero lo que se proyecta hacia adelante, lo que le antecede, es de nuevo la sombra como representación de ese deseo de saber. Aunque la película ya nos advierta de los peligros que conlleva ese deseo de ver, de mirar, de saber, porque hay un guardián en ese umbral. Sin embargo, Scotty entra decidido, atraviesa la puerta, caminando hacia su trágico destino. Al entrar, el plano queda vacío, queda abandonado de personaje. El campo vacío es algo muy raro en el cine clásico de Hollywood, aunque sea un estilema que aparece con frecuencia en el cine manierista de Alfred Hitchcock. Un campo vacío, sin personajes. ¿Quién mira ahí? ¿Qué sombra se proyecta? ¿Qué deseo se representa? Evidentemente el del espectador, el de nosotros, la única subjetividad que realmente está en este momento poniéndose sobre la mesa. Ya no está ahí Hitchcock como excusa en la que apoyarnos. Sería su subjetividad, sus deseos, sus traumas psicológicos. Tampoco está el personaje. Ya no está Scotty como sombra o proyección de ese deseo del autor. Entonces, ¿qué deseo se juega? Evidentemente es nuestro deseo, el deseo del espectador, por conocer, por saber, por resolver el suspense. Esa es la sombra que se proyecta y que quiere atravesar este umbral. Pues bien, atravesémoslo. Es al fin y al cabo nuestro destino. El campo ha quedado vacío. Estamos en el límite, en el umbral, en la puerta. Ya no hay ningún personaje en la pantalla, solo el espectador, nuestra mirada y nuestro deseo de conocer, de saber. Entremos, traspasemos el umbral. ¿Pero para qué? ¿Qué es realmente lo que desea el espectador? ¿Por qué atravesamos esa puerta? Es decir, ¿qué es lo que yo deseo como espectador? Sin duda alguna, lo que deseo es saber, conocer, que me cuenten una historia. Que nos cuenten historias, que nos cuenten un cuento, que alguien nos narre una serie de acontecimientos que sin duda van a atrapar nuestra atención, nuestra pasión. Esa historia nos espera al otro lado de la puerta, en el despacho de Elster. Vamos a oírla, vamos a verla. Repasemos otra vez el inicio de esta segunda escena. ¿Cómo te introdujiste en el negocio de astilleros, Gavin? Casándome con él. Un negocio muy interesante. En confianza yo lo encuentro aburrido. ¿No necesitas trabajar para vivir? No, pero se adquieren responsabilidades.
Toda la familia de mi mujer ha muerto. Alguien ha de ocuparse de sus intereses. El socio de su padre dirige una de las sucursales, la de Baltimore. Y yo decidí, ya que había de trabajar en esto, regresar aquí. Siempre me ha gustado. ¿Cuánto hace que has vuelto? Casi un año. Y te gusta, ¿eh? San Francisco ha cambiado. Lo más característico de esta hermosa ciudad va desapareciendo. Como todo esto, ¿no? Sí, me hubiera gustado vivir aquí entonces. Color, emoción, libertad, poder. Tenemos, por tanto, a dos personajes. A la derecha, Gavin Elster, sentado en su mesa de despacho. A la izquierda, escuchándole, Scotty. El encuadre está perfectamente dividido en dos partes, cada una de ellas ocupada por uno de estos dos personajes, de tal forma que la puesta en escena juega con el decorado, ofreciendo una disposición simétrica del mismo. A la izquierda, de pie, apoyado sobre una silla, Scotty, que escucha y pregunta a su amigo Gavin Elster. Scotty aquí es el representante del espectador. No olvidemos que él ha sido el que ha atravesado ese umbral, el que ha cruzado la puerta dirigiéndose al despacho de Elster. Del mismo modo y de manera simétrica, a la derecha del campo representado está Gavin Elster, el personaje que desempeña la función de narrador, del que cuenta la historia, el que conoce los entresijos, el entramado de conflictos que sin duda van a atrapar el deseo de saber, de conocer, la pasión y la emoción de Scotty, del mismo modo que van a atrapar nuestro deseo de saber y de emocionarnos como espectadores. En este sentido, Gavin Elster es el representante del director, del autor, de esa sombra que también se proyectaba justamente en el umbral, en la puerta de entrada a los astilleros. En definitiva, un narrador, alguien que cuenta una historia, y otro personaje que escucha, que atiende a esa historia. Es un esquema repetido en la historia de la humanidad en todos los tiempos, ese deseo de que nos cuenten historias, de saber, de emocionarnos con los conflictos que contienen el narrador y el que escucha, en este caso Scotty, representando a todos nosotros, a todos los espectadores. Ahora bien, si la disposición escenográfica es simétrica, no podemos pasar por alto que los personajes no están en posiciones equivalentes. Así, Gavin Elster, el narrador, está sentado detrás de una enorme mesa, en una posición estable, parapetado en algo que no deja de ser una metáfora de ese conocimiento que él tiene, ese saber que guarda, que esconde sobre los entresijos de la historia de Madeleine. Mientras que, por el contrario, Scotty está de pie, apoyándose en una silla, en una posición mucho más inestable, mucho más insegura, puesto que, no lo olvidemos, va a ser atrapado por la historia que le cuente Gavin Elster, que en el fondo esconde un engaño. Esa posición inestable, apoyado en la silla, nos recuerda su enfermedad, su vértigo. Nos recuerda esa escena anterior en el apartamento de Mitch, en el que Scotty aparecía con un bastón y necesitaba apoyarse continuamente, incluso en la pared. Debilidad, desequilibrio, en definitiva, de este personaje que es Scotty, que sufre vértigo, frente, por el contrario, a esa posición de fuerza, de poder, del narrador, de Gavin Elster, que se haya atrincherado detrás de esa enorme mesa de despacho, como decíamos, pero sobre todo que está del lado de la realidad. Cómo metaforiza ese enorme ventanal que hay a su espalda y que da a la realidad empírica de los astilleros, de las máquinas, de las grúas trabajando. Si el narrador conoce la historia, conoce la realidad, como viene a representar ese enorme ventanal que tiene a sus espaldas, él se apoya en la realidad. Por el contrario, Scotty parece abocado, parece enfocado hacia la ficción. En su posición, delante de él, aparecen numerosos cuadros que representan escenas
generalmente de paisajes que remiten a un mundo del pasado, romántico, del siglo XVIII, del siglo XIX. El narrador, Gavin Esther, está del lado de la realidad, conoce la realidad. Scotty parece abocado a la ficción, a esa mentira que le va a contar Gavin Esther, porque, no lo olvidemos, Gavin Esther esconde algo bajo esa historia, bajo esa ficción que está construyendo delante de Scotty, oculta algo que viene a metaforizarse en esa enorme alfombra roja que hay en su despacho, un despacho cuyo color gira todo él en torno al rojo. Si en esta segunda escena de la secuencia aparece en el suelo la alfombra roja, recordemos que en el breve fragmento que abría la escena aparecía abajo, en el suelo de la entrada a los astilleros de Gavin Esther, una mancha de suciedad. De esta forma, la alfombra del despacho de Gavin Esther parece tapar, esconder esa mancha, eso sucio que su historia oculta. La alfombra roja, por tanto, oculta, tapa algo sucio, un acto criminal, una mentira, un engaño, pero al mismo tiempo también oculta algo bello, algo sumamente atractivo, algo apasionante, que sin duda va a capturar a Scotty y a través de él al espectador. El rojo de la alfombra nos remite al rojo que envuelve a Madeleine la primera vez que aparezca en escena ante los ojos fascinados de Scotty, y a través de él, no lo olvidemos, de nosotros como espectadores. Se trata, por tanto, de que el espectador quedemos atrapados en la película de Hitchcock, es decir, del mismo modo y de forma simétrica y equivalente que Scotty quede atrapado por completo en la ficción, en la historia que está construyendo delante de él ese narrador que es Gavin Esther. De inmediato, y tras un giro en la posición de la cámara, la realidad que representa el ventanal que hay detrás de Elster, la realidad de los astilleros empíricos, concretos de ese momento de San Francisco, desaparece del campo representado, y frente a la mirada de Scotty y a la propia mirada de nosotros como espectadores solo aparece ese mundo de ficción que representan los cuadros que hay en la pared al fondo. La cámara vuelve a cambiar de posición, se acerca al personaje, a Scotty, y nos lo muestra en una escala muy próxima, de primer plano, pero desde atrás, ofreciéndonos su nuca y dibujando una especie de atrevido escorzo. De este modo, cuando Scotty se levante, hará un giro, una especie de curva, de flexión, de torsión, que sin duda remite a esas figuras de la escultura, de la pintura manierista y barroca, que son la serpentinata, los cuerpos que se retuercen en escorzo dibujando una especie de S que aparece en la escultura manierista de todos los tiempos. De este modo, la curva que se dibuja a partir del atrevido escorzo y el movimiento del personaje y de la cámara en esta parte de la escena nos remite, como hemos dicho, a la serpentinata, que no deja de ser una curva, un giro que evoca ya esa figura mayor de la película, que es la espiral. Si Gavin Esther tiene detrás ese enorme ventanal con los astilleros, Scotty es abocado a volverse, a través de la historia que le está comenzando a contar el narrador, hacia la pared del fondo, donde aparece todo lo contrario. Un San Francisco del pasado, un San Francisco romántico del siglo XIX y la maqueta de un barco. Mientras Scotty avanza hacia ese San Francisco de ficción, hacia ese San Francisco representado, una sombra se va proyectando. No olvidemos la importancia que le hemos dado a la sombra como metáfora del desdoblamiento del espectador y del propio personaje. Esa sombra que se proyecta sobre la maqueta del barco va anunciando ya el interés que para Scotty va cobrando la historia, el misterio que esconde la historia que le está contando Gavin Esther. Una ficción que antes
de ser narrativa, antes de ser un cuento con su estructura narrativa, se nos aparece como representación, como cuadro al que mira atentamente Scotti y que remite a ese San Francisco romántico del pasado, del siglo XIX, que sin duda tiene que ver con el mundo de Carlota Valdés. Y sobre todo con ese otro cuadro que aparece en el Museo de la Legión de Honor, en el que aparece Carlota Valdés y que rima absolutamente con la propia figura de Madeleine. Es decir, lo que se esconde detrás de todo esto, una vez más, es Madeleine como objeto de deseo. Nos encontramos con la figura del narrador, del autor, del pintor, el que está pintando este cuadro, el que está construyendo esta historia, delante de los ojos de Scotti, pero también delante de los ojos del propio espectador. Un autor que maneja toda la maquinaria escenográfica, todo el poder que le dan las máquinas, las grúas, esas grúas que, no lo olvidemos, remiten también a las propias grúas que se utilizan en los estudios de cine y que Hitchcock utilizó tantas veces en esos planos, traveling grúas, moviendo la cámara. Sin embargo, en el diálogo que dice en este momento Gavin Lester hay una diferencia muy significativa entre la versión doblada, más utilizada en España, y la versión original. El guión de Vértigo ha sido estudiado en un magnífico trabajo de Raquel Merino, publicado en la revista Viridiana en el año 1991. En este trabajo podemos ver que mientras en la versión doblada Elster dice «Sí, me hubiera gustado vivir aquí», entonces color, emoción, libertad, poder, echando su cabeza hacia atrás en el sillón que ocupa. Sin embargo, en la versión original, la traducción de la versión original, la frase es exactamente igual salvo el final, que cambia el orden de dos palabras. Lo que dice Elster en esta versión original es poder, libertad. Como anota en una nota a pie de página en Raquel Merino en este magnífico trabajo, libertad, poder, al invertir el orden de estas dos palabras, se pierde la forma sutil que tiene Elster de referirse a su libertad. Ya tiene dinero, ya tiene poder, solo le falta la libertad para disfrutar de todo ello. Necesita librarse de su mujer y Scotti está allí para ayudarle. Este es un ejemplo magnífico para demostrar que el doblaje siempre deteriora el sentido profundo de las películas. Este cambio en el orden de las palabras se debe a torpeza, pero también a la necesidad de acomodar el movimiento de los labios al español en el doblaje. En cualquier caso, cambia por completo el sentido de la historia. Gavin, el narrador, tiene el poder, toda esa maquinaria que hay detrás, lo único que anhela es la libertad. Esa libertad que pretende conseguir manipulando a Scotti a través de la historia que le empieza a narrar. La escena que estamos analizando comienza con dos personajes frente a frente, uno al lado del otro. A la derecha, Gavin Lester, el narrador, el que está construyendo una representación, arrancando una historia. A la izquierda, Scotti, el que escucha, el que mira, el que pregunta y que, como hemos señalado, viene a ser el representante del espectador dentro de la película. Pero de inmediato y por efecto del montaje, ambos personajes van a quedar en campos separados. Veremos en la sucesión de los planos contraplanos, por un lado a Scotti, a la izquierda del escenario, y por otro, alternativamente, mediante el contraplano, a Gavin Lester situado a la derecha del escenario. Durante casi toda la escena nunca van a coincidir en el mismo encuadre, en el mismo plano, en el mismo campo representado, Scotti y Gavin Lester. Cada uno se sitúa en una posición, estableciéndose una especie de dialéctica, de juego entre ellos. De tal modo que Scotti aparece siempre del lado de la pared que hay al fondo, en relación con ese cuadro de San Francisco del siglo XIX, de San Francisco de la época romántica, y de la maqueta del barco, que no deja de ser un barco de ficción. Se establece así la siguiente contraposición. A un lado,
en el plano que ocupa Gavin Lester, la enorme ventana del astillero donde aparecen los barcos que están en construcción y el San Francisco real de ese momento, de 1958. Al otro, frente a él, el contraplano de Scotty en la pared de enfrente, donde aparece un barco de ficción, la maqueta de un barco y un cuadro de San Francisco en la época romántica. Es decir, la realidad del lado de Gavin Lester, la ficción, la representación del lado de Scott. En esta dialéctica que se instaura entre el narrador y el representante del espectador, el narrador está del lado de la realidad, mientras que Scotty, en tanto que representa al espectador, se va sumergiendo cada vez más en la representación, es decir, en la ficción. Por eso, a partir de un momento determinado, Gavin Lester le insiste en que se siente. ¿No quieres sentarte? ¿Por qué ese interés en que se siente Scotty? Lógicamente porque es la posición del espectador, es la posición del que se está implicando en la película, del que se está dejando atrapar por la representación y la narración que toda película propone. Luego Scotty, para ser realmente el representante del espectador en la escena, debe sentarse. Sin embargo, esta no va a ser tarea fácil para el narrador, para Gavin Lester. Recordemos cómo comienza la escena en la que Scotty está de pie y deambulando por delante de la mesa de Gavin Lester, comportándose casi como un niño que juguetea, que toca los objetos que tiene Lester en su mesa y que finalmente se sienta, pero de una forma provisional. Veámoslo de nuevo. Un negocio muy interesante. En confianza yo lo encuentro aburrido. ¿No necesitas trabajar para vivir? No, pero se adquieren responsabilidades. Toda la familia de mi mujer ha muerto. Alguien ha de ocuparse de sus intereses. El socio de su padre dirige una de las sucursales, la de Baltimore. Scotty se sienta, parece implicarse en la ficción, parece mirar esa enorme cantidad de cuadros que hay al fondo en la pared que tiene detrás en este momento Gavin Lester. Pero sin embargo, inmediatamente se levanta. Va a haber varios intentos por parte de Gavin Lester para hacer que Scotty se siente, atienda, se quede fijo, fascinado, atrapado por la representación que delante de sus ojos está poniendo en pie Gavin Lester. Sin embargo, los intentos por parte del narrador, del que construye la ficción, por sentar a Scotty, van a fracasar varias veces. La última vez que se produce este fracaso es en este momento que vamos a repasar y que vamos a volver a ver. Te he hecho perder el tiempo. Gracias por haber venido. Perdóname si te he molestado yo. Parece tonto, lo sé. Y tú sigues tan obstinado, ¿verdad? Como siempre. Sin duda crees que es una invención mía. No. No es cosa mía, no. Te lo has... Scotty se había sentado, atendía, escuchaba la extraña historia que le estaba contando Elster. Sin embargo, esta narración, esta historia es tan inverosímil que motiva el rechazo de Scotty, que se niega a entrar en el juego que le propone Gavin Lester. A pesar de que Elster le habla desde ese mundo de ficción, desde esa representación, apoyado en todo ese mundo de cuadros enmarcados que remiten al San Francisco romántico, seductor de Carlota Valdés. Pero como decíamos, la historia es tan inverosímil que Scotty se levanta. Se vuelve a poner en pie, rechazando jugar ese papel que le había asignado Esther, el de espectador, atrapado en la fascinante historia de Madeleine. Parece dirigirse hacia la puerta con la intención de salir del despacho de su amigo Gavin. La estrategia narrativa y de representación de Gavin Lester parece haber fracasado. Sin embargo, se detiene en el umbral, se vuelve hacia ese Gavin Lester que insiste
en hablarle desde el mundo de la representación, de la ficción seductora. En este momento ocurre algo inesperado. Por primera vez, a lo largo de la escena que estamos revisando, los dos personajes vuelven a estar juntos en el mismo plano. Recordemos que hasta ahora el montaje los había separado, estableciendo el típico juego de planos contra planos, plano de Scotty o contraplano de Scotty, plano o contraplano de Gavin Lester. Por primera vez están juntos, el uno frente al otro, justo en el momento en que ha parecido disolverse esa diferencia entre el narrador y el espectador, el que escucha. La posición de Scotty es absolutamente simétrica a la de Gavin Lester. Parecen igualados por su posición dentro del campo representado. De este modo parece que la estrategia de Gavin Lester ha fracasado. Esa simetría inicial, esa posición tan absolutamente desigual de Gavin detrás de su enorme mesa de despacho, amparado por la realidad que él domina, que él conoce, y el desequilibrio de Scotty, que apoyado en el sillón le escuchaba. Scotty, por tanto, parece abandonar su posición de espectador, se levanta, está de pie, se iguala, está frente a frente de Gavin Lester. Pero en realidad esto no es así. Scotty está ya atrapado en la representación que le ha construido, que le está construyendo Gavin Lester. Por eso su cabeza aparece ya dentro, enmarcada dentro de la ficción, dentro de esos cuadros desde los que le habla Gavin Lester. Scotty tiene ya su cabeza dentro de la ficción, se apoya en ese barco de ficción, en esa maqueta del barco, está totalmente polarizado por ese mundo que representa la pared de enfrente, el cuadro de San Francisco, la maqueta, se apoya ya definitivamente en este mundo de ficción, igual que se apoyaba en la muleta primero y en el sillón después. Esta sería, por tanto, la secuencia: en la muleta, que se apoya en la pared, en el sillón, que hay delante de la mesa de Gavin Lester, y finalmente Scotty se apoya en la ficción que representa esta maqueta de barco. Por cierto, que no podemos dejar de lado la ironía que supone el hecho de que Scotty, en el apartamento de Mitch, se apoye en una pared con la muleta en la que aparecen cuadros modernos, abstractos, que remiten a ese mundo quizás infantil, en el que el vértigo de Scotty va a ser la condición para que se agarre, se aferre a esa ficción seductora que le ofrece él. Pero en este caso apoyándose en cuadros muy distintos. Ya no son abstractos, ya no son modernos, ya no son infantiles, sino antiguos, románticos. En cualquier caso, Scotty se apoya, se sustenta en la ficción porque Gavin Lester ha sabido suscitar su deseo de saber, deseo de conocer. Y eso se observa sobre todo por el hecho de que detrás de Scotty, a diferencia de lo que ocurre con Gavin Lester, aparece una sombra. La sombra de una duda, la sombra de una interrogación, la sombra, por tanto, de un deseo. Veamos cómo lo consigue repasando otra parte de esta escena que estamos analizando. No, estoy bien. Sentí mucho lo que leí en la prensa. Has dejado la policía, ¿no? ¿Es una afección física permanente? No, no. Solo significa que no puedo subir escaleras demasiado empinadas o ir a sitios altos como la terraza del Mark. Pero hay muchos bares al nivel de la calle en la ciudad. ¿Quieres beber algo? No, no. Es temprano. Bueno, ya hemos hablado bastante de nuestras vidas. Yo no me he casado, no veo mucho a mis compañeros, soy detective retirado y tú construyes barcos. Ahora dime lo que quieres. En realidad la pregunta que le hace Scotty a Gavin Lester es: dime lo que deseas. Porque el deseo del otro, es decir, el deseo del narrador, el deseo que del que está construyendo la representación, la narración, en realidad esconde el deseo de Hitchcock,
del autor de la película. ¿Por qué? Y esta sería una hipótesis en nuestro análisis. Es el deseo del otro siempre el que motiva mi propio deseo, en este caso mi deseo de espectador. De tal modo que si bien el deseo del personaje de Gavin Lester es falso, es una mentira, lo que le cuenta a Scotty, en realidad su deseo profundo es otro, es el de aprovecharse de su amigo para eliminar a su mujer, es un deseo criminal, maligno por tanto. El deseo que sin embargo cuenta aquí es el del otro más profundo, el otro simbólico, es decir, el del autor, el de ese sujeto que está detrás de la película como obra de arte. Ese sí que es un deseo auténtico, el deseo de todo artista cuando hace una obra de arte. De ese deseo es del que va a participar el espectador. Y a partir de ese deseo que se engancha en la narración y en la representación, se entiende la implicación emocional de Scotty en la ficción que le cuenta Gavin Lester, pero sobre todo lo que aquí se juega es la implicación del espectador en la película Vértigo. Veamos ese momento en el que se produce esa seducción en la secuencia que estamos analizando. Te pedí que vinieras aquí, Scotty, sabiendo que te había retirado de la policía, pero con la esperanza de que quisieras hacer un trabajo como favor especial para mí. Deseo que sigas a mi mujer. No, no es eso. Somos una pareja feliz. Entonces, Temo que alguien pueda hacerle daño. El narrador se levanta, deja al lado a la derecha ese enorme ventanal que le sitúa del lado de la realidad y se adentra ya totalmente en el campo de la ficción, pues al fondo aparecen todos esos cuadros que remiten, como hemos dicho, a ese mundo de ficción en el que se supone que habita Carlota Valdés. Pero inmediatamente Gavin Lester, el narrador, se sube al estrado, se sube literalmente a un escenario teatral y desde allí es desde donde contará su historia, intentará seducir a Scotty. Si antes hemos hablado de la pintura, del mundo de la representación pictórica, ahora estamos ya directamente en el teatro, en el mundo de la representación teatral. Porque Gavin Lester se ha subido a una especie de estrado y allí, configurando un escenario, es desde donde pone en pie toda su escenografía. La puesta en escena que elige Hitchcock es un contrapicado, como vemos, la cámara está en angulación contrapicada, utilizando un gran angular que nos hace ver el techo de esta parte del despacho de Gavin Lester, que por todo ello adopta la forma de una caja, por tanto de un escenario teatral, y por tanto nos apela directamente desde el mundo de la representación, desde el mundo del teatro. Y es ahí, desde el teatro, desde la representación, desde donde tanto Scotty como nosotros, espectadores de Hitchcock, vamos a quedar seducidos y atrapados. Vencer a Scotty no es tarea fácil para Gavin Lester. Este mira el reloj, que es un signo inequívoco de aburrimiento, de distanciamiento, de que la historia no nos ha atrapado. Cuando estamos en el cine y miramos el reloj, la película se nos hace larga, pesada. Es una señal inequívoca, como decimos, de que la historia, la representación, no ha logrado fascinarnos, seducirnos, es decir, atraparnos en su interior. Scotty incluso da la espalda a la película, a la historia que le está contando Gavin Lester, y amenaza con salirse del despacho, con abandonar esa posición de representante del espectador en el interior de la escena. Pero finalmente Gavin Lester logrará que se siente y desde un escenario, desde una tarima teatral, comenzará a fascinar, a seducir a Scotty y a través de él a todos nosotros en esa extraña historia de misterio que comienza a contar. Estamos en el ámbito de la representación, del teatro. Alguien subido al escenario, y eso no lo dice claramente, no lo oculta en ningún momento la película de Hitchcock, que es Gavin Lester, cuenta una historia, una ficción. Vemos cómo se sube claramente a una parte situada en una posición superior a donde está sentado
escuchando, atento Scotty, y desde allí, desde ese escenario, comienza a construir su representación y a través de ella a contar su historia. La construcción de esta escena como algo eminentemente teatral se explica por la utilización de diversos recursos retóricos. En primer lugar, la angulación de la cámara en contrapicado, de tal forma que observamos desde la posición de Scotty, desde abajo hacia arriba, el gran angular, la óptica gran angular, que hace que el escenario se observe como tal, como caja teatral, y debido a la angulación de la cámara con el techo, esa parte que nunca se ve normalmente en los planos, la parte superior del escenario. La disposición de los actores contribuye también a crear esta atmósfera eminentemente teatral en la que un personaje cuenta la historia y otro la escucha cada vez más atrapado en ella. Ahora bien, ¿cuál es el punto de enganche? ¿Qué es aquello que hace que el espectador participe emocionado, entregado a un drama que sabe que es una representación, que sabe que es una ficción, que no es la realidad, que no es verdaderamente la realidad empírica, y sin embargo que se entregue, se emocione, se enfade, llore, participe de los conflictos de lo que la representación le propone? Pues en este caso, al menos, en la película Vértigo, tiene que ver con la muerte. Eso es algo que, por supuesto, está relacionado con el cine de Hitchcock. El cine de Hitchcock es un cine de asesinatos, de crímenes. No se entendería una película de Hitchcock en la que no hubiera un cadáver, un crimen, en la que no apareciera, por tanto, la sangre. La sangre, la muerte, el crimen que ya nos metaforizaba, nos anunciaba ese rojo de la alfombra del despacho de Elster. Repasemos cómo se pone en escena esa emergencia de la palabra muerte. ¿Alguien? ¿Quién? Alguien que murió. Scotty, ¿tú crees que una persona del pasado, un muerto, llegue a tomar posesión de un ser viviente? No. Si yo te dijera que eso es lo que le ha pasado a mi mujer, ¿qué dirías tú? De nuevo nos encontramos aquí con un problema del doblaje. Volviendo al excelente trabajo de Raquel Merino sobre el guión original y la versión doblada en español de Vértigo, veamos cómo el diálogo en la versión doblada es el siguiente. Scotty, ¿alguien? ¿Quién? Elster, alguien que murió. Sin embargo, en la versión original, la respuesta de Elster es un muerto. Como dice Raquel Merino en una de sus acertadas anotaciones respecto a las variaciones en el guión original y la versión doblada, el participio de pasado muerto refleja mucho mejor el significado e intención del correspondiente vocablo inglés. En cualquier caso, es sobre esta palabra, un muerto, sobre el que gira esta parte de la escena. Repasémoslo. Elster sube hacia el escenario, a esa tarima teatral desde la que se va a dirigir a Scotty, el cual gira su cabeza, interesado cada vez más en lo que le cuenta Gavin Elster, dibujando de nuevo una especie de escorzo, de movimiento en S, de serpentinata, que anuncia ese giro de espiral. A partir de este momento hay un doble movimiento. Elster se dirige hacia adelante y la cámara también avanza mediante un traveling frontal de aproximación, de tal forma que la escala va cambiando. Tanto Scotty como Elster aparecen en una escala más próxima, el traveling hacia adelante avanza y finalmente Elster es mostrado en primer plano, en un primerísimo primer plano, justamente en el momento en el que pronuncia la palabra un muerto. Ahí hay un corte, luego por tanto tenemos un movimiento de la cámara, un traveling frontal hacia adelante y posteriormente un corte. Tras el traveling, el corte supone un cambio en la posición de la cámara y es un corte de montaje que nos va a mostrar a Scotty solo, aislado, focalizado por la cámara en primer plano.
Veámoslo de nuevo. ¿Alguien? ¿Quién? Alguien que murió. Efectivamente, tras el corte de montaje, la cámara nos muestra a Scotty en primer plano. Y sobre todo subraya la mirada, el giro que hace sobre la cabeza, en una excelente actuación, hay que decirlo, de James Stewart, que interpreta a través de los ojos una mirada totalmente atrapada, totalmente entregada a eso que en este momento le está contando Elster. Fijémonos, por tanto, en esa expresión en el rostro de Scotty a través de la excelente interpretación de James Stewart y su mirada polarizada, que se dirige a ese punto de corte donde aparece la palabra un muerto. La cámara ahora realiza un traveling hacia atrás, pero al mismo tiempo dibujando una curva de tal forma que se va alejando poco a poco de Scotty, que aparece ya en plano medio, y nos va mostrando a su vez el cuerpo de Elster, reagrupando otra vez bajo el encuadre a los dos personajes, tanto a Scotty como a Gavin Elster, que aparecen ya en una escala de plano medio y plano americano, respectivamente, en el interior del campo representado. Por tanto, el movimiento que ha hecho ahora la cámara, decimos, es un traveling hacia atrás con curva. Si juntamos este movimiento a los dos anteriores, vemos cómo se va dibujando aquí la espiral. Esa espiral, que es un motivo iconográfico mayor de Vértigo, pues se refiere al vértigo, al abismo y al atrapamiento en la pasión que el propio relato nos propone. Luego Scotty, igual que cualquier espectador del cine de Hitchcock, ha entrado ya en la historia, se ha dejado fascinar, se ha dejado seducir por una historia donde aparece la muerte y en el fondo el crimen. Ahora ya, en una parte posterior de la escena, Gavin Elster puede volver a subir al escenario de esta forma frontal, mucho más directa, y acabar de contar esta extraña historia que roza lo inverosímil, tanto la historia que cuenta Gavin Elster a Scotty como la propia película de Hitchcock, Vértigo, es un intento de construir una narración en el límite mismo de lo inverosímil. Desde allí, desde ese escenario, Gavin Elster se dirige a un espectador ya entregado. Ahora la mirada de Scotty y la del espectador coinciden, miramos a través de sus ojos. La cámara se coloca en un plano de mirada, lo que también se denomina plano subjetivo de Scotty, y enfrente, en el campo focalizado, aparece Gavin Elster subido en ese escenario, cada vez más relajado, sabe que ya ha logrado seducir, ha logrado fascinar a Scotty, y desde allí concluye poco a poco su narración. En el contraplano está Scotty, todavía de pie, pero ya mirando atentamente, observando esa representación y escuchando también, sin duda seducido, la historia que cuenta Elster. Y esto lo demuestra el hecho de que veamos perfectamente proyectada su sombra. Ya hemos señalado la importancia de la sombra como metáfora del desdoblamiento del espectador y su implicación en el texto. Scotty aún muestra alguna reticencia, la historia que le está contando Elster es realmente inverosímil, pero cada vez avanza más la capacidad de seducirle por parte de Elster, y esto se demuestra en la puesta en escena cada vez más centrada, un Elster cada vez mejor situado en ese escenario. De tal modo que Scotty vuelve otra vez a mirar hacia el escenario, a implicarse en la representación y en la narración. Él está apoyado en, ya lo hemos señalado repetidamente, en ese barco de ficción, en esa maqueta, y al fondo siempre ese cuadro de San Francisco de la época romántica, es decir, está completamente apoyado, sustentado en la ficción. El paso final lo dará ahora, se vuelve dirigiéndose hacia el fondo, esa esquina que hay en el decorado, y sentándose ya definitivamente, completamente, cruzando las piernas, mirando atento, relajado, entregado, como cualquier espectador que se ha metido por fin en la película. En el contraplano
Gavin Esther, lo hemos dicho, está subido a un escenario teatral. Hemos hablado de teatro, hemos hablado también de pintura. Gavin Esther es el autor, el que pinta un cuadro delante de nosotros, el que pone en escena una representación, pero su posición cada vez recuerda más al propio dispositivo cinematográfico. Veámosle ahí en el centro del plano y detrás de él aparece un cuadro que recuerda a la pantalla cinematográfica. Gavin Esther, sobre reencuadrado, desde ese fondo, parece hablar desde la pantalla misma. ¿Y a quién habla? Pues fijémonos en esas sillas que hay justamente en el proscenio, en la parte más cercana a la cámara. Esas sillas ahí colocadas, tan cerca del objetivo, tapando en parte al personaje, son un estorbo. En cualquier otra película banal, comercial, hubieran sido retiradas porque molestan en relación con lo que se está representando en el plano focalizado. Pero en una película como esta, las sillas tienen una función metafórica. Representan esa primera fila de la sala de cine que está lista para ser ocupada por un espectador imaginario, que somos nosotros mismos, una vez que nos hemos desdoblado anímicamente y hemos decidido entrar dentro de la película, participar, dejarnos seducir por esa extraña historia de muerte, misterio y seguramente crímenes. Esa silla está ahí esperándonos para que se siente nuestro otro yo, nuestro yo implicado dentro de la película, al mismo nivel seguramente de cómo en este momento se está ya implicando el propio Scotty, que hemos dicho que es el representante del espectador dentro de la película. Scotty se ha sentado en una silla situada en una esquina del escenario, cruza las piernas y aparenta ya estar totalmente entregado a la historia que le cuenta Gavin Esther. Relajado, cada vez más atento, cada vez más dentro de esa representación que ha construido Gavin Esther delante de él. Scotty está ya dentro de ese mundo de ficción que, como hemos señalado repetidamente, viene a representar, entre otros elementos metafóricos, en la pantalla la maqueta del barco que hay colocada junto a su altura en el encuadre que estamos analizando. Por tanto, ha triunfado la estrategia del narrador, el cual va a ser observado en un primer plano con una angulación de la cámara en contrapicado. Es una posición de poder desde la que domina la mirada de Scotty y a través de esa mirada de Scotty, de ese plano de mirada, de ese plano subjetivo suyo, la propia mirada del espectador. En el contraplano aparece Scotty, lógicamente focalizado en una angulación en picado, sentado, completamente atento ya y fascinado por la historia, por la representación que ha construido toda esta escena que hemos analizado Gavin Esther para él. Una ficción, una representación que no es sino la de Madeleine. Madeleine, ese personaje de ficción representado por una actriz, pintado, puesto en escena por un guión construido por Gavin Esther. Madeleine es un personaje de ficción representado por esa actriz que es Judy, sobre cuyo cuerpo Gavin Esther ha pintado el pelo rubio y ha vestido al personaje de Madeleine, que desde el primer momento se va a aparecer a los ojos de Scotty y por tanto a los del espectador como una ficción, como una representación enmarcada, como un cuadro, incluso doblemente enmarcada, con lo cual vemos como el suspense en el cine de Hitchcock consiste en anticipar claramente a un nivel profundo, a un nivel metafórico, lo que luego poco a poco el espectador va a ir conociendo a nivel del argumento. Que Madeleine es una ficción, es una representación, se nos está diciendo continuamente en esta secuencia en el restaurante, porque cada vez que la cámara la focaliza va a aparecer enmarcada, rodeada por un marco, remitiendo por tanto
a la metáfora del cuadro de Carlota Valdés, y también al mismo tiempo a la metáfora del personaje de ficción en una película que también aparece enmarcado, también aparece dentro del encuadre que representa la pantalla cinematográfica en sí. Madeleine es por tanto ese objeto absoluto de deseo que atrapa la mirada de Scotty y a través de él la mirada del propio espectador. Pero un objeto de deseo que aparece representado una y otra vez como un espejismo, como una imagen especular, imaginaria, que además se pierde a través de una especie de laberinto, lleno de curvas, de recovecos, que sin duda remiten a ese tema mayor de la película, que es la espiral, que rima directamente con el personaje de Madeleine a través del moño. Madeleine, objeto por tanto absoluto de la mirada y de la seducción para el espectador, porque en ella confluyen esos dos elementos claves en toda obra de arte, tal y como señaló el filósofo Eugenio Trías. Por un lado lo siniestro, recordemos el tema de la muerte, la importancia que tiene en esta escena que acabamos de analizar y en toda la película, y por otro lado lo bello, el objeto absoluto de deseo.